Nuestro tema de hoy pues es pruebas unitarias y pues realmente cuando hemos hecho código pues siempre le hemos hecho pruebas al código que hacemos, pero pues ahora se trata de programar las pruebas para que se hagan de manera automática. Entonces usted ejecuta las pruebas que programó y pues allá en este caso la herramienta que es Eclipse pues nos muestra rojos y verdes donde hay problemas, pues rojos donde no hay problemas en el código, pues verde. Sin embargo, pues hay que entender que se trata son de pruebas del comportamiento de su código. No se trata de errores de sintaxis, porque para eso el compilador no deja pasar nada si usted tiene un error de sintaxis, le falta un punto y coma. Esos errores, pues, los detecta el compilador. Para esos errores, pues, no se hacen pruebas. Se hacen pruebas es para los errores del comportamiento, de la lógica que se pide programar. Bueno, entonces, hemos definido aquí un ejercicio con dos clases. Y este es lo que siempre hemos trabajado, inclusive en otros cursos, no en los orientados a objetos, sino en fundamentos de programación. Tenemos un estudiante que tiene pues como atributos su código, su nombre, su género. Recuerden que esto de lo público y privado no es un concepto tan esencial del paradigma orientado a objetos, pero pues típicamente todo desarrollo en Java siempre pone los atributos en privado, pero eso implica hacer los métodos get y set para poder acceder y modificar cada uno de los atributos de un objeto. Entonces yo prefiero por simplicidad siempre colocar todo público para poder directamente acceder al campo y no a través de un método. Bien, entonces nuestro estudiante pues tiene un código que es un string, un nombre que es un string, un género que es un carácter masculino, femenino y un vector de notas. Puede tener dos, cinco, cuatro notas, cualquier cantidad de notas, digamos, eh, podemos simular en este ejercicio ese tipo de situaciones, que un estudiante tiene tres notas y otro cuatro, otro cinco, no importaría. Bien, tenemos un método constructor para rapidez, pues simplemente con todos los parámetros. Aquí como estoy usando el this, pues no hay problema que un parámetro se llame igual a un atributo. Sin embargo, recuerden que pues si los llaman de manera diferente, pues usted como que el código es más ordenado, ¿no? P código es el parámetro código que va a ser asignado en el atributo código. El uso del this, pues evita esas confusiones. Eh, en Python, pues pasa la misma situación, entonces es mejor tener nombres diferentes para los parámetros que para los atributos. Ahí, para no demorarnos, pues no vamos a hacer los cambios, solo cambiamos esos dos. Que nombre sería el atributo y nombre sería perdón, nombre es el atributo y p-nombre es el parámetro. Entonces nuestro constructor lo que hace es inicializar, no es que ese sea el objetivo principal de un constructor. El objetivo principal del constructor es crear el espacio en la memoria de datos para almacenar ese objeto. Ese es el objetivo de un constructor. Sin embargo, de paso de que crea el espacio en memoria, pues también lo podemos inicializar. Y los hice así, pues para crear rápidamente un objeto, por ejemplo, de tipo estudiante. A través de esos parámetros, pues podemos crear rápidamente objetos de esos. Entonces, ¿qué métodos tiene? Pues calcular definitiva. Calcular definitiva es un método que nos permite pues sumar las notas y dividirlas entre el número de notas. Este método calcular definitiva pues utiliza un iterador muy común, no es una estructura repetitiva como el for que se vio en fundamentos de programación, sino se llama un iterador. Em, ¿De qué se trata? Pues de recorrer un arreglo. Este arreglo es el que estamos recorriendo. Hay un arreglo llamado notas dentro de nuestro actual objeto,
recorrerlo sin usar subíndices. Fíjese que por ninguna parte uno ve un subíndice numérico para manejar el vector, que es lo que comúnmente se hace, ¿no? Entonces, si lo hiciéramos con ciclos repetitivos, pues haríamos lo mismo, definiríamos una variable para manejar el índice, esa variable comenzaría en cero y hacemos el ciclo repetitivo, ¿no? While, mientras que esa variable sea menor que la cantidad de datos que tiene, en este caso la cantidad de datos de nuestro objeto, pues se puede calcular con this.notas.len. Esa es la cantidad de datos que tiene nuestro objeto. Y dentro pues hacemos lo mismo, solo que tenemos que incrementarla acá porque el ciclo while em, requiere que esa condición cambie para que se salga, si no quedaría en un ciclo infinito. Y aquí dentro pues haríamos suma igual a suma más un elemento del arreglo, que el arreglo pues se llama notas, pero notas tiene posiciones. Entonces nótese la diferencia entre esos dos ciclos que hacen exactamente lo mismo. Esto que tengo abajo es con un iterador, esto que tengo arriba es con una estructura repetitiva while. Entonces, ¿qué pasa con esa estructura? Pues que aquí estoy usando subíndices para poder acceder a los elementos. Y fíjese que en estas estructuras no aparecen por ningún lado los subíndices. Veamos rápidamente entonces en esta diapositiva cuál es la diferencia. Entonces, cuando recorremos un arreglo con subíndices, pues la variable que nos permite acceder a los elementos es K. Para hablar de A sub K, A se llama el arreglo, en este caso A es el arreglo y K es el índice. Entonces, al mover K, pues uno entendería que se mueve el índice, por lo tanto, A sub K en este momento es este 3, A sub K menos 1 es este, A sub K menos 2 es este. Podríamos también pensar que este es A sub K más 1, este es A sub K más 2. Pero si muevo acá, pues ahora A sub K es este 5. Entonces, para acceder a los datos, tradicionalmente lo hacemos así, con índices de los arreglos. Entonces, eso es lo que hacemos cuando utilizamos un while. Movemos el índice. Aquí realmente la variable K es la que está cambiando. En estos momentos K valdría 4, pero si K vale 5, pues nos imaginamos como si el índice ahora vale 5 y ahora A sub K es este 8. Obviamente, pues es obligatorio que ese índice sea un número entero y lo que estamos haciendo es recorriendo el arreglo utilizando como principal recurso pues los índices para poder acceder al contenido, que es lo que me interesa, a cómo acceder al contenido del arreglo a través de los subíndices. ¿Qué pasa con las estructuras repetitivas, con las iteraciones? Entonces, en términos generales, pues si yo utilizo un iterador aquí, por ejemplo, for p, así más o menos como está en Java, for p, dos puntos, creo que es con dos puntos el iterador en Java. Sí, este dos puntos. Este es el nombre de la variable y este es el arreglo que quiero recorrer. Entonces, en nuestro caso, P va a ser un elemento y A es el arreglo. Llamémoslo arreglo como para no diferenciar arreglo y no llamemos arreglo en nuestra variable. Entonces aquí arreglo y vamos a llamar en lugar de P, llamémoslo E. Lo he llamado P por lo de puntero. Entonces esta estructura permite iterar los elementos del arreglo. No voy a necesitar índices. Entonces E es el elemento y A es el arreglo. Entonces, por eso, ¿qué dice esta estructura? Que para E que tome cada elemento, tome un valor de cada uno. Entonces, si quiere tomar el valor de uno, pues ahí E se para en la columna uno. Y si quiere el valor de 2, pues E apunta hacia 2. Y si quiere en la casilla sub 2, pues E apunta a ese dato. O sea que E en estos momentos vale 2. Así como está, vale 2. Pero si muevo a E, pues ya ahora E vale 3. O sea que ese E no es un subíndice, ese es el contenido de esa celda.
Y ese es el contenido que estamos iterando. E va a empezar desde la primera celda a recorrer todo el arreglo y a eso se le llama un iterador. No es la estructura repetitiva for que tradicionalmente también se usa en programación estructurada. Veámoslo cómo sería con un for utilizando índices, ¿no? Entonces usted hace lo mismo en cada, bueno, ya tengo declarado acá, no la tengo que declarar. Entonces for empieza K donde comienza en cero, punto y coma. Mientras que K sea menor que dis.notas.len, la misma estructura len, ph, len, len, está bien escrito, ¿no? Dis.notas.len, punto y coma, y K incrementado de uno en uno. Entonces es exactamente el mismo while. Y para acceder a los datos, pues solo sería aquí en suma, guardo suma más dis.nota sub k. Entonces lo que estamos haciendo pues es lo mismo del while, pero con un for. Este for, pues, ¿cuál es la diferencia entre un while y un for? Pues que en el for al principio está todo, vea. Entre paréntesis del for está todo, donde comienza el índice, aquí donde comienza el índice, hasta dónde va y de cuánto en cuánto se incrementa. En cambio, en un while, pues está separado esos tres daticos, esos tres datos, dónde comienza, hasta dónde va y de cuánto en cuánto se incrementa. Esa es la única diferencia entre en un for y un while, pero aquí pues estamos accediendo a través de índices. En cualquiera de estos dos ciclos estamos accediendo a través de índices. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para que este código no se altere, pues queda repetido, pero no pasa nada. Aquí estoy haciendo lo mismo, inicializando suma en cero y aquí inicializando suma en cero. Si no, suma va a quedar tres veces el acumulado. Entonces, de esa manera, hay que entender una estructura iterativa como este for que tenemos de último. Este for, estamos iterando una variable llamada notas dentro de un vector de notas. Entonces, estas notas contendrá el valor de cada una de las celdas, de cada uno de los elementos de ese vector. Por eso no hay índices en estas estructuras eh, iterativas, ¿no? No hay índices en esas estructuras iterativas. Voy a dejarlo ahí las tres cosas, solo es para que se den cuenta, pues solo es necesario uno de estos, ¿no? Y para que no me genere errores en las pruebas que vamos a hacer, pues eh, lo dejamos ahí, pues este será el último valor que se calcule de suma. Pero cualquiera de esos tres estructuras para recorrer un vector es válido. ¿Por qué en objetos se utiliza eso? Pues porque este sería un objeto y este sería un vector de objetos. Entonces, de una vez queda asignado el objeto ahí. Con ciclos repetitivos, pues nos tocaría aquí, por ejemplo, en un objeto guardar y recuperar el objeto, por ejemplo, un vector de objetos sería algo así, vector sub k. Entonces, simplemente estamos recuperando en la variable obj todo el objeto que está en la posición késima de un vector de objetos. Entonces, se ahorraría uno escribir esta variable porque ya la tiene aquí, esa es la que va a iterar y esa asignación pues ya no estaría. Esa es como la diferencia entre eh, usar esas estructuras repetitivas o usar estos iteradores que tienen el mismo nombre, pero actúan diferente. Inclusive en algunos lenguajes cambia el nombre. El for es for y este normalmente se llama foreach, un foreach en algunos lenguajes. Bueno, entonces tenemos dos clases. Una clase estudiante es muy sencilla, solo tiene un método que calcula una definitiva. Este método que está aquí, pues es para convertir el objeto en una cadena que podamos ver en pantalla, no tiene mayor cosa. Tenemos otra clase llamada curso. En la clase curso, pues, ¿qué es un curso? Un listado de estudiantes. Entonces estamos utilizando
aquí un tipo de objetos, pues un array list, solo que aquí lo estamos llamando list, pero ese es un array list normalito, ¿no? Se llama estudiantes en plural, el vector de elementos de la lista se llama estudiantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues un constructor, este sería el constructor, que es muy sencillo, pues cuando alguien llame a crear curso, pues crea un curso sin estudiantes, es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, este array list llamado estudiantes lo crea con esta función array list. No tiene mayor cosa ese constructor, pero hasta ese momento el constructor no crea estudiantes. Tenemos una función que agrega un estudiante a ese vector. Entonces, con el método add, agrega el estudiante. Tenemos un método que busca el mejor estudiante. Inclusive, eh, hay otra cosa que tenemos que aclarar más adelante, este null. Pero pues es muy útil en programación orientada a objetos. Por ahora, pues lo vamos a dejar así. Ahí lo que está validando es que si vamos a buscar un estudiante, pues el vector de estudiantes no debe ser vacío. Recuerde que este es un vector de estudiantes, un array list. Ese array list está vacío, esto va a devolver un booleano. Si está vacío, pues no podemos buscar el mejor estudiante, entonces termina ahí la función retornando un null. ¿Por qué no puedo colocar un return 0 o otro return? Porque le dije a que mi método retornaba un estudiante. Si le hubiera dicho que retornara un entero, podría haber colocado aquí un return 0, pero es retorna un estudiante, entonces es apuntar a ningún lado. Eso es lo que significa el null. Retorne algo que no apunta a ningún lado. Bien, ¿cómo se busca el mejor estudiante? Pues igual que siempre, se supone que el mejor estudiante es el que está en la posición 0 y luego se itera el vector de estudiantes. Otra vez apareció el iterador. Después de que hablemos de pruebas, pues vamos a cambiar estos iteradores por ciclos repetitivos, pero recuerden que esto es muy común en programación orientada a objetos. Y lo más probable es que las inteligencias artificiales recorran así y no utilicen índices, al menos que usted se lo indique explícitamente, ¿no? Que para recorrer el vector utilice índices numéricos. Entonces él ya recurre a no a un for, sino a un while o al otro for que nos sirve para mover los índices. Calculamos la definitiva del actual estudiante, si esa definitiva es mayor que la de la mejor definitiva. Fíjese que mejor es un estudiante. Digamos que este código es poco eficiente porque cada rato nos está llamando, vea, calcule la definitiva, calcule la definitiva, calcule la definitiva. Recuerde que esto es un estudiante, mejor es un estudiante, luego él va a recorrer las notas al calcular aquí y otra vez vuelve y las recorre, vuelve y las recorre. Lo optimizaremos más adelante. Tiene calcular promedio del curso, que es recorrer todos los estudiantes y calcular las definitivas y sumarlos, buscar el mejor por género, inclusive tiene un manejo de excepciones. Entonces, supongamos que en el curso, pues como tiene el sexo, el género, tiene registrado cada estudiante, pues podemos buscar el mejor por género. Yo le doy a este método, le doy un género femenino, masculino, y él me busca el mejor hombre o la mejor mujer, depende de cómo lo llame. Sin embargo, puede que alguien le dé un género que no exista. Entonces, al darle un género que no existe, pues al ejecutar su código genera una excepción, el tema que vimos en la clase anterior. Entonces, se genera una excepción en caso de que eh, no exista ningún estudiante con ese género. Y eso sería, pues, a grandes rasgos todo nuestro código para probar, que es el tema de hoy, pruebas unitarias. Entonces, vamos a correr nuestro código. Eh, bueno, voy a grabar eso, pero aquí se está corriendo como JUnit. Ahí ya me corrió las pruebas y todo está en verde. Esto que aparece en la parte superior, pero no me corrió el programa, me corrió fue las pruebas que tenemos programadas. Aquí aparecen estos verdes y significa que no hay errores, no hay fallas, no hay errores y por lo tanto aprobó todos los tests que le hicimos.
pero yo quiero correrlo no como este es mi código completo. Entonces aquí yo le puedo decir que lo corra y al seleccionar aquí mi aplicación, él busca el main. El main lo tengo en un archivo llamado dentro de interfaz. En esta está el main. Entonces mire qué hace el main antes de, porque el main no lo vamos a probar. Vamos a probar en la clase curso y estudiante, pero para ver que está funcionando por ahora, este sería el main. No es una prueba, simplemente sería lo que haría la interfaz gráfica en términos de los proyectos de Cookie. Entonces agregamos 3 estudiantes con esos datos. Vea, aquí estamos creando un vector de manera rápida para probar y se lo asignamos al estudiante y otro vector para otro y así tenemos nuestros 3 vectores. En este caso todos los estudiantes como que tienen la misma cantidad de notas. Em, y buscamos el mejor estudiante. Entonces recuerde que este método me va a retornar un objeto de tipo estudiante. Al pegarlo con este más, realmente lo que va a hacer es tomar los datos del objeto, convertirlos a cadenas de caracteres y pegar esa cadena después de este texto mejor estudiante. Y así sucesivamente, promedio del curso, imprime la nota, esto es un simple número real, mejor mujer, busca esto, mejor estudiante X, esto es para probar que no está funcionando, pues que está funcionando bien el lanzamiento de excepciones, un estudiante que no, un género que no existe, entonces debe generar una excepción. Aquí captura la excepción que se genera aquí al llamar a este método con este parámetro X y nos retornaría un mensaje. Recuerde que este código de prueba es el que hemos hecho nosotros sin hablar de pruebas automáticas. O sea, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pues no. Aquí vamos estudiante hombre y aquí llamamos con M de masculino. Y ya tendríamos este código pues ejecutándose. Corramos aquí nuestro código run y listo. Ahí tenemos. Perfecto. Ahora sí vamos a lo de las pruebas. Como ya nos quedan solo 10 minutos, vamos a ver la clase estudiante. Entonces, ¿qué podemos probar de la clase estudiante? Pues este método, calcular definitiva, nada más. Entonces, ¿cómo es el código para hacer las pruebas automáticas de ese método? Si tuviéramos más métodos, pues puedo hacer más casos de prueba. Por ahora solo vamos a hacer un caso de prueba. Entonces, aquí dentro de la carpeta test, guardé las pruebas para un estudiante. Entonces, miremos en qué se parece y en qué se diferencia, pues, a un main que hagamos para probar nuestro código sin hablar de pruebas automáticas. Entonces, primero que todo, pues esto de arriba. Esto de arriba, pues es una librería de Java que me permite hacer pruebas automáticas. Es una librería. Entonces, ¿qué decimos? Pues que como vamos a probar la clase estudiante, pues necesito esa clase. Entonces, de la clase del paquete mundo, importamos estudiante. Hasta ahí todo muy parecido a una clase normal. Hasta aquí es otra clase normal, solo que no la puedo llamar estudiante porque ya tengo una clase estudiante. Entonces se llama estudiante test, una clase normalita. Y aquí empiezan las diferencias. Empiezan a aparecer estos arroba test. Es como si en el main creáramos un objeto de tipo estudiante y llamáramos al método calcular definitiva. Este test es el que va a aplicar todo método que tenga test. Es una directiva de compilación este arroba test que le indica pues al código que no hay que llamar al método, sino que él hace todo el trabajo. Él ejecuta esto sin que nadie lo llame, en pocas palabras. Eso es lo que significa este arroba test. Entonces se va a ejecutar sin que nadie llame a este método, se va a ejecutar. Entonces eso se va a ejecutar, esto se va a ejecutar y por ahora pues eso serían las dos cosas, los dos métodos que vamos a probar. Podríamos hacer varios tests para calcular definitiva.
Cambiamos los datos, cambiamos las notas y ahora lo hacemos. Estos serían casos de prueba para el método calcular definitiva. Este sería un caso de prueba para el método convertir a string. Eso no requiere mayor prueba, pero pues porque no hacemos cálculos, sino es simplemente para visualización, pero pues ahí está un ejemplo de una prueba. Entonces esos serían casos de prueba para cada método. Habría que hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo corro las pruebas? Pues sin que nadie llame a este método, se van a ejecutar por este arroba test. Esa es la primera diferencia. Ahora, ¿qué es un caso de prueba? Pues en un caso de prueba prepara uno lo que llama un escenario. Dice, bueno, ¿qué pasa si el estudiante es este, con esas notas? Entonces, llamamos al método que nosotros programamos en la clase estudiante. Este método nosotros lo programamos. Aquí creamos un estudiante y este método nosotros hicimos el código de este método. Entonces, calculamos la definitiva. Y luego con esta función están en estas librerías. Con esa función, él compara si lo que dio su función era lo que se esperaba. Este es el valor que se esperaba y este era el valor que dio mi función. Entonces él compara. Si son iguales, pues pasó la prueba. Si son diferentes, pues perdió la prueba. Eso es todo lo que hay que saber de pruebas unitarias. Es así de sencillo. Este arroba test hace que esto se vaya a ejecutar sin que nadie lo llame. Este hacer equals, pues me está comparando lo que yo espero que dé mi método respecto a la definitiva que sería la que calculó llamando a la función que estoy, llamando al método que estoy probando. Y nada más. El resto de parámetros, pues ya los explicaremos, pero en principio, pues esas son las pruebas básicamente. Entonces, cuando corramos estas pruebas, como borro esto, cuando corramos estas pruebas, ¿cómo se corren esas pruebas? Pues simplemente se selecciona, podemos seleccionar el proyecto y aquí en estos botoncitos de la parte superior hay un Run As y ahí le podemos decir que corra las pruebas de estudiante, por ejemplo. Y ahí es donde nos aparecen estas pruebas. Los chulitos verdes significa que no hay error, pero cambiemos aquí. Supongamos que no se esperaba 4.3 sino 4.5. Obviamente este cálculo uno lo hace manual y sabe de cuánto es el valor que debería retornar. Entonces, cuando corra las pruebas, pues les aparecen los rojos. De ahí ya le apareció que hay errores y usted le da clic donde estos chulitos verdes, pues no hay error, pero y ahí se ubica donde falló. La definitiva debería ser 4.2. Pues este texto es simplemente un mensaje para saber cuál era el propósito de esa prueba que usted estaba haciendo. Y es el error, porque lo que se esperaba no es igual a lo que dio. Eso es el punto equals. El hacer equals hace ese comparativo. ¿Qué pasa con este tercer parámetro? Pues que le permite un cierto fallo. Le permite que falle por 2 décimas, por 0.01 décima. ¿Y por qué se hace? Porque normalmente alguien puede haber hecho esto con reales y otro con dobles y el resultado se altera en los decimales. Un decimal menos, un decimal más, redondea, cualquier cosa, entonces uno aprovecha y esta es una tolerancia. No quiere que sea exactamente el mismo valor, sino que puede estar 0.01 por encima, 0.01 por debajo. Si yo le doy aquí 1, sería una tolerancia muy amplia porque la definitiva da 4.2, pero nos va a dar 4.2, pero yo esperaba 4.5. Entonces va a poner chulito porque esa tolerancia es muy amplia, ¿no? Vea, puso chulito a pesar de que no da la respuesta exacta.
Entonces esa tolerancia, pues uno la decide qué tan grande, qué tan pequeña. Y aquí, pues si fuera 4, bueno, 4,5 ya estaría por fuera del 4,2 más la tolerancia. Entonces nos va a mostrar el rojo. Fíjese que en ninguna parte nadie está llamando a este método test. Solamente es por este @test que se ejecuta ese método. Y ahí otra vez aparece la X del error y se ubica dándole doble clic en el error.